Entre los cambios legales que surgieron del pasado periodo extraordinario de sesiones del Congreso de la Unión está la creación de una base de datos biométricos para reforzar la CURP como instrumento de identidad. Y vamos a platicar al respecto con Alicia Trejo, gerente de ciberlegal de IQSec, empresa especializada en ciberseguridad e identidad digital. ¿Qué tal, Alicia? ¿Cómo estás? Buenos días, Pascal. Muy buenos días a toda tu audiencia. Muy bien, gracias. Bueno, uno de los temas que se han puesto sobre la mesa es qué tanta seguridad tendría esta nueva base de datos en la que los mexicanos pues incorporaríamos nuestras huellas digitales, nuestro iris y otros datos fundamentales. ¿Qué tan seguros podemos estar de que esos datos no tendrán un mal uso? Bueno, Pascal, esto está sujeto a al diseño con un enfoque de privacidad, de ciberseguridad que se implemente por parte del gobierno. Esto es bien importante porque se tienen que seguir ciertos estándares para definir qué medidas de seguridad se harán y también se deben seguir ciertos lineamientos a nivel normativo con un enfoque de protección de datos personales. ¿A qué quiero llegar? Por ejemplo, si se definieran ciertos estándares, te voy a dar un ejemplo, OpenID 4VC, que es de credenciales verificables, que ya se utiliza a nivel internacional. Ahí se permite que las personas puedan determinar a quién permiten ver sus datos y qué datos permiten ver. Ujú. Otras cuestiones son, por ejemplo, cómo diseñamos las medidas de seguridad desde un enfoque Zero Trust. ¿Qué significa esto? Pues un enfoque de ciberseguridad en donde no se va a confiar en ninguna fuente, sino vamos a reforzar tanto las bases de datos, los enlaces, las comunicaciones en un enfoque de ciberseguridad por diseño. Entonces utilizamos medidas tecnológicas, tenemos que hacer el análisis correspondiente de privacidad, de las políticas de privacidad correspondientes para que todo esté seguro. Entonces, el punto es que tenemos que confiar en que se pueden utilizar estos porque ya es una tendencia que se está manejando a nivel internacional de proteger los datos personales, pero no solo a nivel internacional, ya lo vivimos inclusive actualmente a través del sistema que se utiliza para los bancos. Voy a dar un ejemplo. Ahorita para que nosotros podamos aperturar cuentas de banco de manera remota o inclusive identificarnos ante los bancos, Ujú. se hace una consulta para el Padrón Nacional Electoral sin que por parte del Padrón Nacional Electoral o por parte del INE se den respuesta de los datos, solo se da la respuesta de coincidencia. Entonces ahí hay un esquema de protección de los datos personales, no se comparten, solo se va a compartir si coinciden o no coinciden y en qué grado coincidencia está el rasgo biométrico, sea la huella o sea el facial. Entonces, todas estas medidas ayudan precisamente para la protección con un enfoque hacia el ciudadano, Pascal. Bueno, entonces todo va a depender del diseño que finalmente se adopte, pero ¿cuáles son los puntos que tendríamos los ciudadanos que estar muy pendientes para tener tranquilidad de que esos datos que se incorporarán a la CURP no van a ser mal utilizados? Bueno, aquí también tenemos como ciudadanos tenemos que tener presente que primero hay un marco normativo, ¿no? El marco normativo en materia de protección de datos personales que obliga Ujú. a las autoridades precisamente a proteger esas bases de datos y no solo proteger las bases de datos, proteger todo el ciclo de vida de una identidad digital como va a ser la curva biométrica, ¿no? Desde la emisión, toda la gestión, servicios de validación de identidad como eran el ejemplo que compartía. También como ciudadanos, pues tenemos que ver que las tecnologías han avanzado mucho. A lo mejor ahorita el hecho del dimensionamiento de las bases de datos es algo que puede espantar a las personas, pero en realidad tenemos que ser conscientes que ya existen bases de datos de biométricos a nivel nacional, ¿no? Caso del SAT para la emisión de la firma electrónica, la Ujú. e-firma, y caso de relaciones exteriores para el pasaporte electrónico. Entonces, lo que tenemos que ver desde el enfoque individual es que esto también nos ayuda y nos protege. Porque ahorita con el entorno digital ya se están presentando mayores riesgos de suplantación de identidad Sí. y cada vez son mayores la cantidad de actos jurídicos o actos con consecuencias en el ámbito jurídico que realizamos y tenemos que tener la certeza de identidad como gobierno y como particulares. Por eso la ley dice o obliga a que esta CURP pueda ser aceptada en tanto por entes públicos o privados. Entonces, esto nos va a ahorrar
mucho, o nos va a representar muchos beneficios como ciudadanos, porque ya no vamos a tener el riesgo de que suplanten nuestra identidad, ya vamos a tener una identidad digital que realmente nos va a mantener en esa seguridad. Inclusive tenemos que tener presente que ha evolucionado la tecnología al grado que las deepfakes, que son todas estas manipulaciones a través de videos o a través de voz para suplantar identidades, ya también se pueden detectar a través de tecnología. Entonces, todos estos avances tecnológicos, si son considerados también por el gobierno, van a ayudar mucho a Ujú. este esquema de este sistema de identidad digital quien se implementar esta plataforma única de identidad, que sí va a implicar bases de datos, va a implicar tratamiento de bases de datos, pero también va a implicar consulta por parte de particulares. Y tenemos que pensar también en los beneficios. Esta reforma es una reforma integral, se hace bajo un enfoque también de seguridad, un enfoque en materia de, pues, poder ayudar o coadyuvar en la búsqueda e identificación de personas desaparecidas. Por ahí se vincula el Sistema Nacional de Salud. Entonces también va a representar muchos beneficios. De manera puntual, salud digital, el tema de seguridad para la población. Entonces, todo esto inclusive ya lo estamos viviendo al día de hoy. Cuando nosotros vamos o hacemos interacciones con los bancos, también podemos protegernos en el entorno digital, precisamente cuando nosotros nos piden una prueba de vida, que es esta parte donde a través de componentes de inteligencia artificial podemos tener la certeza de que no hay un gemelo, no hay una persona con rasgos similares, no hay una máscara. Entonces, tenemos que confiar en que los avances tecnológicos van a coadyuvar a que tengamos una base de datos, una plataforma única de identidad, una curva biométrica que va a fortalecer tanto el gobierno digital, pero también todas las dinámicas de la sociedad, ¿no? Y aquí lo interesante es que todo esto pues se ayude de esta práctica que se está dando a nivel internacional. El caso más exitoso es el caso de Estonia, pero también se está viviendo en la Unión Europea. Entonces, tenemos que ir avanzando con ello, con las mejores prácticas internacionales, pero también con lo mejor Ujú. que hayamos implementado a nivel nacional, porque también tenemos casos que han sido pues exitosos a nivel nacional. ¿Cuál sería el Voy más a dar un exitoso para ti? ejemplo. Eh, ¿Perdón? ¿Cuál sería el más exitoso para ti? Ahorita el más exitoso podríamos decir el Poder Judicial de la Federación, por Ujú. ejemplo, ahorita con la FIREL, que inclusive lo implementamos por parte de IQSEC. Cuando se dio la pandemia, el reto mayor era la impartición de justicia, ¿no? Los amparos. Entonces el reto era cómo identificar a las personas si no podían ir de manera presencial. Ujú. Y precisamente a través del uso de las tecnologías, que entre ellos esta parte que les comento de la prueba de vida, un enrolamiento de manera digital al que le denominamos onboarding digital, se establecieron una serie de componentes que podían darnos la certeza de que una persona es quien dice ser para darle lo que se denomina un certificado digital de firma electrónica, que le permite interactuar en expedientes digitales, promover amparos, interponer promociones, con total certeza de identidad. Eso realmente es un parteaguas a nivel Ujú. nacional. Cuando se implementó, la cantidad de certificados que se emitieron crecieron de manera exponencial y esto trasciende en la justicia en línea, ¿no? En la cantidad de expedientes, en notificaciones electrónicas. Entonces ha sido un caso exitoso, de hecho fue un parteaguas a nivel internacional. Muchos entes de confianza, casos similares a lo que era en ese entonces pues, Poder Judicial de la Federación, pues estaban en ese dilema: cómo tener la certeza de identidad en el ámbito digital. Y entonces, cuando nosotros vemos eso, y lo vamos replicando inclusive a materia notarial, que también ya tienen que tener la certeza de identidad, identifican a través de biométricos, la consulta en el servicio de verificación de datos para la credencial para votar, pues entonces vemos que hay mayor seguridad a través de estos elementos que se vinculan a una identidad digital, que cuando nosotros llegábamos con una identificación física que podía ser apócrifa. Ajá. Entonces, todos esos riesgos se disminuyen porque ya se puede verificar la identidad, se puede verificar la vigencia inclusive de comprobantes de domicilio, geolocalización, pero con un enfoque realmente centrado en identificar a la persona para brindar certeza jurídica en el ámbito del entorno digital. Y Dime una esto va cosa, vinculado estamos sí. en una época de restricciones presupuestales. ¿Es también un tema es decir, el financiamiento público de este programa, de esa base de datos biométricos, su calidad importa también de cuánto se quiera
invertir o se pueda invertir en él? Bueno, esto depende mucho de la arquitectura que pretendan diseñarse, ¿no? No podemos ahorita decir cuánto va a ser la inversión que va a tener que realizar el gobierno si no se tiene definido primero en qué arquitectura, si va a Ujú. ser en, no sé, en centros de datos específicamente del gobierno, en la nube, si se van a utilizar tendencias tecnológicas, por ejemplo, ahorita que ya ha avanzado el cómputo, pues ya está hablando de temas de cómputo cuántico, de criptografía. Entonces, la inversión va a depender, sí, de qué arquitectura se defina, de qué estándares vaya a implementar el gobierno y obviamente se puede hacer en un diseño escalonado. Vamos a suponer que fueran Legos, ¿no? Que vayamos haciendo una protección dependiendo cuál es el activo más importante o más crítico para lo que es toda esta infraestructura, que van a ser los datos biométricos. Entonces hay que proteger estos datos biométricos, hay que proteger los enlaces de comunicación. Entonces, depende del dimensionamiento que se haga. En este momento no se puede dar una cifra o no se puede dar una estimación porque no se tiene un dato duro hasta que ya se tenga definida la arquitectura por parte del gobierno. Bueno, también me decías que pues, tenemos la fortuna de tener un marco legal de protección de datos personales, pero ya no tenemos una institución autónoma garante de esos derechos. ¿Eso qué tan importante resulta? Bueno, primero no tenemos que perder de vista que nuestros datos personales, nuestra identidad son un derecho humano. Entonces están protegidos inclusive por normativa a nivel internacional. Están protegidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por el marco normativo que se emitió con las recientes reformas en materia de protección de datos personales. No existe un organismo autónomo, es cierto, ya vinieron estas reformas, pero sigue existiendo un organismo garante. Ujú. Y se tienen que alinear las normativas a nivel local o estatal y obviamente todas estas estrategias que se hagan a nivel estatal para la protección. ¿A qué punto quiero llegar? Es decir, sí, seguimos protegidos en materia de datos personales. Tendremos que esperar a ver con el tiempo cómo se va ej- ejerciendo este derecho por parte de los particulares, que nosotros también tenemos que ejercerlo para que se nos respete, ajá, y también cómo se va respetando por parte de cada una de las autoridades a nivel federal, a nivel local, porque el marco normativo existe y nosotros siempre vamos a tener la garantía de poder exigir el cumplimiento de la protección de esas bases de datos, de esos datos personales. Bueno, ¿cuáles son los tiempos, Alicia, para la implementación de esto? Bueno, el marco normativo nos habla de que en 90 días, a partir de la entrada en vigor de la ley, ya tiene que estar implementada la plataforma única de identidad por parte del gobierno. También en esos 90 días, pues ya tanto entes públicos como privados tienen que estar viendo la manera de empezar a utilizar o como esas estrategias para utilizar la CURP, tanto en los trámites y servicios que van a prestar. Entonces, realmente es un reto que estamos hablando de 3 meses para que esté implementada, lo que es alcanzable. Obviamente tenemos que ver que estos son proyectos que pueden seguir creciendo, que pueden seguir evolucionando como evolucionan las tecnologías y siempre van a estar como en esa constante evolución con el enfoque de proteger los datos de los ciudadanos, ¿no? Y el mejor enfoque de gobernanza y soberanía digital para el país. Sí. Adicional a eso, también hay algo muy interesante en la ley, ¿no? Habla de pues estos programas, esta estrategia para recabar los datos biométricos de los menores de edad, que también se tienen que Ujú. considerar. Por eso es bien interesante, porque ahorita con lo que se va a implementar, ya vamos a tener una base de datos biométricas para poder identificar desde menores a todos los mayores de edad, lo que va a permitir que muchos derechos, entre ellos lo que es la salud digital, pues puedan ya llevarse a lo mejor en otras estrategias más ágiles, inclusive pues más inclusivas para grupos vulnerables. Entonces es algo muy interesante porque de aquí se puede partir para muchos pilares en beneficio de la sociedad. Bueno, pues ahí está, es un tema que vamos a seguir con mucho interés. Te agradezco que nos hayas acompañado esta mañana para hablar de él, Alicia. Muchas gracias, Pascal. Hasta Gracias, luego. Alicia Trejo, gerente de ciberlegal de IQSec, empresa especializada en ciberseguridad e identidad digital.